Bellit, literatura a través del espejo. El maquillaje es el mejor representante de una historia y la nuestra habla acerca de Cthulhu. ¿Lo conoces? Si no, te cuento. La llamada de Cthulhu es un relato escrito por un famoso escritor de terror, Lovecraft. La historia se centra en un investigador que descubre documentos y relatos sobre la existencia de una antigua y maligna entidad llamada Cthulhu. La trama se desarrolla a medida que el investigador encuentra evidencias y recopila eventos que rodean a Cthulhu y su despertar. Este relato de horror cósmico presenta elementos de cultos ocultos, criaturas indescriptibles y la inevitable sensación de significancia humana frente a fuerzas que trascienden la comprensión, generando una atmósfera inquietante y perturbadora, utilizando narrativas fragmentadas y descripciones que desafían la lógica y el entretenimiento convencional. Esta es considerada una de las obras cumbre del autor y un referente frente al género de terror cósmico. Capítulo 1. Esta historia comienza cuando Francis Thompson descubre en los papeles de su difunto tío, el profesor de lingüística George Angell, extrañas notas que hablan acerca de un culto adorador a una criatura ancestral llamada Cthulhu. Estas notas revelan encuentros inquietantes y eventos misteriosos relacionados con la aparición e influencia en la humanidad a lo largo de la Tierra. En medio de estas notas hay una pequeña escultura de barro de una criatura inquietante y escamosa que Thompson detalla como si le diera imágenes simultáneas de un pulpo gigante, un dragón y una retorcida criatura humana. Mientras se adentraba a leer las notas, descubrió que el escultor de esto era Henry Anthony Wilkins, un estudiante de arte de Rhode Island, el cual logró plasmar sus sueños que tenía diariamente de misteriosas localidades colosales hechas de bloques y molinos, de tamaño natural que llegaban al cielo. Los documentos hacían referencia recurrente a seres populares como Cthulhu, donde comunica sobre accidentes de histeria en mapas que sucedían a lo largo de la Tierra. Capítulo 2. El informe del inspector John Negras. La obsesión del profesor Angels no había sido por nada, ya que 17 años antes, en 1908, el profesor ya había tenido conocimiento de la existencia de Cthulhu y su culto. Esto mientras la Sociedad Norteamericana de Arqueología celebraba su consejo anual en San Luis. Al profesor Angels se le acercaban tantos visitantes para hacerles preguntas. Sin embargo, aquella tarde un hombre de aspecto muy común estaba robando la atención. Era el inspector de policía Legras, el cual estaba buscando información sobre una estatuilla de piedra que llevaba consigo, la cual había obtenido meses antes en los bosques del sur de Nueva Orleans, tras perseguir a un grupo de ocultistas muy peculiar, el cual era más diabólico que el vudú, por el cual decidió investigar con los arqueólogos acerca de este culto. Para su sorpresa, ningún arqueólogo sabía sobre esta ni lo reconocía. A pesar de los cientos de años que aparentaba la estatuilla, un momento más tarde, el ya desaparecido William Stein, profesor de antropología en la Universidad de Princeton, señaló que había encontrado en lo alto de la costa de Groenlandia un fenómeno muy singular en una expedición de 1860. En ella, una tribu singular de esquimales degenerados, cuya adoración era una curiosa forma de adoración al diablo, lo enterró con su deliberada repulsión. Este relato llamó mucho la atención al inspector, quien estaba investigando, y no dudó en interrogar al profesor, diciéndole que tratara de recordar todo lo sucedido, y sus palabras eran en un idioma muy raro, los cuales significaban que Cthulhu estaba esperando, en el cual él comenzó a relatar lo que había sucedido en el pantano de Nueva Orleans, donde había encontrado diferentes cuerpos de personas en un ritual cerca de la estatuilla, donde muchos hombres bailaban y hacían honor a la estatua, la cual se dedicaban a adorar a grandes hombres antiguos que se habían ido y estaban ocultos bajo la tierra y el mar, donde encontraban en sueños lo que había pasado, los cuales se encontraban escondidos en todo el mundo, lo cual solo podían salir cuando las estrellas estuvieran alineadas para que ellos lograran ver a sus dioses.
Conforme pasó el tiempo, el sobrino del profesor Ángel se dio cuenta que su tío no solo había muerto de una manera normal, sino que tenía mucho que ver con este culto, ya que empezó a encontrar periódicos y casos de personas que habían muerto por este hecho, lo que le dio un poco de miedo, ya que él sabía mucho acerca de esto y él creía que tendría un final parecido. Capítulo 3. La locura del mar. Un día, mientras el inspector Leroyce acomodaba periódicos, encontró uno muy peculiar, en donde había un recorte acerca de unos marineros. Este llamó su atención, pues la imagen de la estatua de piedra que se veía ahí era casi igual a la que él había encontrado aquella tarde en Nueva Orleans. El contenido de la nota decía: misterioso barco a la deriva fue rescatado en alta mar. Encuentran a un muerto y un sobreviviente. En la nota contaban qué había pasado, que habían encontrado a una persona, pero que al principio él se negaba a hablar de lo que había sucedido en esa experiencia. Después de un tiempo, quiso hablar y contó lo que había pasado. Narró que habían encontrado un segundo barco, el cual los bombardeó, pero su capitán no quiso retroceder, siguió en marcha, a lo que los tripulantes decidieron salir huyendo del barco, tomando botes, pero al seguir en los botes encontraron una pequeña isla donde habían figuras geométricas raras y diferentes, una puerta fuera de sí. Al entrar en esa puerta, encontraron ruidos y sonidos que les llamaban la atención. Ellos abrieron la puerta y al darse cuenta habían soltado a Cthulhu, un ser maligno, el cual empezó a atacarlos y empezó a matar a todos. Solo 2 lograron sobrevivir a él y se fueron en el bote hasta llegar al barco, el cual habían encontrado a todos muertos, pues el monstruo ya los había atacado. Mientras navegaron en el barco, Cthulhu se sumergía en el agua y ellos decidieron irse en el barco. Lo golpearon en la cabeza, pero rápidamente él empezó a regenerarse. Pero aún así, ellos lograron escapar. Al lograr escapar, vivieron muchas situaciones. A pesar de que él logró escapar, sabe que en algún momento él morirá, pues sabe mucho acerca de Cthulhu, y a eso a los monstruos no les gusta. Muchos creen que la isla de Cthulhu se hundió, pero él sabe que no es verdad, que ellos siguen ahí, y la mejor solo fue atrapado por las profundidades del mar, el cual espera salir de nuevo. Esas fueron las palabras en su último manuscrito, donde narró lo vivido. Más allá del relato, La llamada de Cthulhu se convirtió en una de las obras más célebres de Lovecraft y dio origen al ciclo de Cthulhu, una serie de historias que comparten un mismo universo ficticio. El relato ha inspirado a numerosos autores, artistas y cineastas, consolidando su lugar como un clásico del horror cósmico. Así les dejamos esta muestra de este maquillaje.